Bueno, iglesia, nuevamente buenas tardes, Dios les bendiga. Nos alegramos mucho de estar aquí reunidos en este día especial en que como iglesia vamos a recordar o a celebrar la Navidad, ese momento en que Jesús llegó al mundo. El título del tema que tenemos para hoy es Cuando Dios guarda silencio. ¿Y qué tiene que ver esto? Cuando Dios guarda silencio con el recordar que Jesús nació en este mundo. Y tiene todo que ver. Resulta que el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Hijo de Dios, del Mesías anunciado, no fue una obra o no fue un acto de la casualidad del destino, sino que hacía parte de un plan eterno de nuestro Dios. Y como todo rey, cuando se asoma al balcón o va a circular a través de algún lugar, siempre la salida del rey era anunciada. Siempre sonaban trompetas, la gente ya sabía que el rey iba a salir y entonces el rey podía pasar. Asimismo Jesús, antes de llegar a este mundo, su nacimiento, lo que él venía a hacer, su ministerio, el plan, todo lo que él venía a hacer en la tierra fue anunciado a través de diferentes profetas. Y en determinado momento la comunicación con Dios, o desde la caída de Adán y Eva, la comunicación con Dios no ha sido tan fluida como hablamos entre nosotros, dado que hay una barrera que nos impide a nosotros acercarnos a Dios y comunicarnos con Él. Por lo tanto, Dios tuvo que hablarnos a través de profetas, levantar a una persona, entrenar a esa persona para escuchar la voz de Dios, afinar su oído y que esa persona retransmitiera un mensaje, y de esa forma habló. Pero resulta que 400 años antes de que Jesús naciera, ya no volvió a haber profecía, ni profetas, ni ninguna persona importante que el pueblo judío reconociera como un mensajero de parte de Dios. Tradicionalmente a este periodo se le conoce como la época del silencio profético de Dios. Es como si Dios hubiese guardado silencio en esa época. ¿Y qué tiene esto que ver con nosotros? Es justamente el tema que vamos a revisar. Resulta que la comunicación con nuestro Creador, o sea, definitivamente la comunicación con Dios existe. Dios sí habla, Dios sí manifiesta su voluntad, sí manifiesta sus inquietudes. Alguna persona incrédula podría decir, ¿qué significa eso del silencio de Dios? Igual Dios nunca habla. Y eso no es cierto. Es nuestro pecado y nuestra condición de estar alejados de Dios la que nos impide escucharlo con claridad. Pero no significa que Él no hable. No significa que Él no haya hablado, que Él no quiera dar un mensaje. Pero lo que tenemos que entender tú y yo en esta tarde es que la comunicación con nuestro Creador no es en nuestros términos ni bajo nuestras condiciones. Dios diseñó el plan de comunicaciones, de cómo iba a relacionarse con nosotros, de cómo íbamos a entender lo que Él quería, de qué íbamos a hacer. Y vamos a estar profundizando un poco más en ese tema. Vamos a ver 2 de Pedro 1, del 20 al 21. Allí hay un pasaje que nos habla de manera resumida de esto que estamos hablando. Y lo repito, 2 de Pedro 1, del 20 al 21. Y dice así la palabra de Dios: sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de las Escrituras jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. En la versión Reina Valera dice: porque la profecía no vino por voluntad humana,
Es decir, nunca los profetas de Dios se pararon en una plaza y dijeron, bueno, Dios, aquí estoy en la plaza, aproveche que la gente me está viendo, que la gente me va a escuchar y hablémosles algo. Jamás ocurrió así. Fue Dios el que tomó la iniciativa y el que levantó a algún profeta, y cuando el pueblo estaba descuidado, cuando estaba perdido en sus pecados, en sus rebeldías, Dios le decía, ve y diles lo que les va a pasar si no vuelven al camino. Siempre la profecía fue en estos términos. Ahora bien, nosotros en nuestra cotidianidad cristiana hemos normalizado la voz de Dios. Para nosotros, como cristianos modernos, la voz de Dios es una voz más, por así decirlo. Vamos a la iglesia, que allá Dios nos va a hablar. Abramos la Biblia, pues que ahí Dios nos va a hablar. Y parece que esa voz de Dios es algo pues gratis, que está en el aire, que es fácil. Parece que yo la escucho o no la escucho a discreción del ser humano, y las cosas no son así. Hay ocasiones en que Dios te habla y tú ni siquiera querías escuchar la voz de Dios, pero Dios quería hablarte porque quería acomodar tus caminos. Muchas veces nosotros no queremos que Dios toque cosas de nuestra vida, que enderece nuestros pasos, no nos interesa. Pero Dios dice, tú debes corregir lo que yo te voy a decir. Entonces, algo que también podemos olvidar es la posición en la que nosotros estamos y quién es Dios. Dios es el gobernante principal del universo. Imagínense, si es importante una audiencia o escuchar un mensaje de un rey, de un presidente, de un mandatario, de un juez, imagínense la voz de Dios. Pero nosotros pensamos que como estamos en tiempo de la gracia, como que tenemos el derecho a cerrarle la puerta en la cara de Dios y abrirle y decirle cuándo debe pasar y cuándo estamos listos ahora sí para escucharlo y cuándo no. Y la comunicación con Dios no es así. Algún día tendremos la oportunidad de preguntarle a Adán y a Eva lo que significa ignorar a Dios, lo que significa ignorar una pequeña instrucción de Dios. Si comes de este fruto morirás. Ignoraron esa pequeña instrucción. Algo debe significar ignorar a Dios. Pero nosotros de pronto, como lo menciono, en nuestra cotidianidad cristiana, como que sabemos que Dios habla y ya no le damos la relevancia a lo que es un mensaje de Dios. Por eso es que muchas veces Él no nos contesta, aunque le preguntemos cosas, porque sabe que nosotros quizás no le vamos a dar la importancia que eso se merece, y lo que vamos a cosechar es juicio para nosotros. Porque si Dios en su voz audible, en su gloria y en su presencia viene y te dice algo y tú no lo haces, entonces ¿qué pasa? Eres digno de castigo, de condenación. Ahora, si la comunicación con Dios no es en nuestros términos, como nosotros nos imaginamos, ni cuando nosotros queremos, entonces ¿cómo son las cosas con Dios? ¿Cómo es que nos habla? ¿Cómo es que nos guía? Porque Dios sí quiere hablarnos, sí quiere guiarnos, sí quiere instruirnos. ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son esos términos y condiciones que Dios establece para poder comunicarse con nosotros? Para entender un poquito esto tenemos que ver la historia bíblica. Cómo Dios se ha relacionado con el ser humano, cómo se ha comunicado con los hombres y cómo ha utilizado las escrituras para hablarle y corregir la vida de personas. Entonces, si nosotros revisamos un poco, cuando Dios crea al ser humano, a Adán y a Eva, y los pone en el huerto del Edén, antes de que ellos pecaran había una comunicación fluida. Dios hablaba cara a cara con ellos, ellos podían escucharlo, podían verlo, conocerlo, preguntarle cualquier cosa. Pero cuando el ser humano cae en pecado, esa comunicación se empieza a romper. Sin embargo, al principio del proceso de decadencia en el que finalmente entró la humanidad, podemos ver que aún había comunicación.
Y vamos a Génesis 4 y vamos a leer del 3 al 7 para que entendamos un poquitico este tema. Génesis 4 y vamos a leer del 3 al 7. Dice así la palabra de Dios: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. En el 6, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Cómo se dio cuenta Caín de que Dios no aceptó su ofrenda? O sea, de alguna u otra forma, Caín tuvo una comunicación, no sabemos si fue visual, si fue auditiva, pero de una u otra forma entendió claramente que Dios no aceptó su ofrenda, en cambio sí aceptó la de Abel. Entonces, esto nos muestra una situación donde ellos ya son pecadores, porque el hecho de que estén ofreciendo ofrendas, valga la redundancia, implica que el pecado ya estaba ahí. Antes del pecado no había que ofrecer nada. Y de una u otra forma ellos entendieron qué estaba pasando con la voluntad de Dios, si Dios aceptó algo o no. Obviamente sabemos que la actitud de Caín fue perversa, porque él no miró hacia adentro para decir: hombre, la culpa fue mía, fui yo el que no debía ofrecer lo que a mí se me parecía, sino pues era lo que Dios decía. Abel hizo caso, yo no, y pues por eso Dios se molestó. No, él le echó la culpa al hermano. Dijo: eso es porque este sí fue, no sé, las palabras que ustedes le quieran poner. Este sí hizo, entonces por culpa de él, entonces se enojaron conmigo. A veces como humanos hacemos lo mismo. Tenemos fallas, errores, cosechamos el fruto de nuestras malas decisiones, le echamos la culpa a todos menos a nosotros mismos. Ahora, de ahí en adelante, cuando la comunicación con Dios se pierde, cuando ya el ser humano no es capaz de escuchar a su Creador, cuando ya la barrera de pecado es tan grande que Dios no puede hablar con nosotros, o no nos habla porque no quiere hacerlo de forma directa por los motivos que Él tenga, el ser humano siente la necesidad, dice: venga, necesitamos la guía de Dios. Y cuando el ser humano se reúne para construir una torre que llegara hasta el cielo, era un intento religioso por tratar de encontrarse cara a cara con Dios. Ellos pensaron: si hacemos un edificio alto, nos subimos allá al edificio alto y allá en las nubes, pues nos encontramos con Dios. Y nosotros sabemos que no funciona así. Ya hoy nosotros como ciudadanos modernos hemos montado la mayoría en avión y sabemos que el hecho de estar allá entre las nubes no garantiza de que vamos a ver ahí en las nubes está el reino de los cielos. No. Pero de pronto en ese momento no pensaban así. Pensaban que subir hasta las nubes implicaba que allá Dios tenía que comunicarse con el ser humano, no le iba a quedar otra razón. Y por el contrario a lo que ellos pensaban, Dios distorsionó la comunicación, incluso la comunicación humana. Y muchas veces así nos puede pasar. Miremos un caso de un personaje bíblico que perdió la comunicación y la dirección de Dios. Desobedeció al Señor y ya no tuvo dirección, no tuvo comunicación, ya no podía entender cuál era la voluntad de Dios. Primera de Samuel 28 y vamos a leer del 5 al 7. Y estamos hablando del rey Saúl. Primera de Samuel 28 del 5 al 7. Resulta que Saúl fue el rey predecesor o el anterior al rey David. La mayoría conocemos la historia
de que Saúl desobedeció a Dios y en consecuencia Dios le quitó el trono y se lo dio a David. Pero aquí en este contexto, a pesar de que Dios ya había dado la orden de que Saúl ya no iba a ser más el rey, que ya Dios había levantado, había escogido otro, él seguía gobernando. Yo veo esto como un periodo similar a cuando hay elecciones, o sea, así como estamos ahora con las alcaldías, en que hay un alcalde que ya ahora el 31 de diciembre termina su mandato, pero es algo muy corto, y ya el 1 de enero arranca uno que en este momento ya está elegido. Lo asimilo de esta forma, o sea, ya Dios había escogido a otro personaje, pero legalmente Saúl seguía siendo el dirigente. Dice en 1 Samuel 28 del 5 al 7, y dice: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en una región que se llama Endor, que tiene espíritu de adivinación. Miren el error de lo que está pasando aquí. Y vamos poniéndonos nosotros en los zapatos de Saúl, porque nos puede pasar lo mismo. De pronto no consultemos la bruja, pero a veces tenemos nuestros métodos erróneos para tratar de forzar a que Dios nos hable, es decir, para que la comunicación con Dios no sea en los términos de Él, sino en nuestros términos. ¿Y qué está pasando aquí? Ya Dios le había anunciado a Saúl que no va más. Final, no va más con usted. Usted desobedeció, usted no es digno de guiar a mi pueblo, porque la misión de la persona que era encargada de Israel, del rey de Israel, no era solamente una guía administrativa. No, ese hombre era el encargado de guiar a Dios a la presencia de Dios. Y Saúl no cumplió con esa tarea. Por lo tanto, Dios lo desechó. Y ya había otro. Así que el hecho de que había un gobierno de un personaje sin el respaldo de Dios, generalmente y en toda la historia bíblica vemos que eso hizo que los enemigos de Israel se levantaran. Y aquí eran los filisteos, fuertes ejércitos, y venían a atacar a Israel, y eso implicaba destrucción. Entonces Saúl, que todavía pues tenía la responsabilidad, entró en pánico de una forma impresionante. ¿Y qué hizo? Ahora sí, no, él entendía que de esa no lo salvaba nadie. Su ejército no era capaz con el poderío militar de los filisteos. Así que se acordó cuando entraron a la tierra prometida, que siendo débiles Dios les entregó a grandes naciones con grandes ejércitos, porque el poder de Dios acompañaba a Israel. Y él se acordó de eso y quiso decirle a Dios: Señor, ¿qué hacemos? Pero Dios guardó silencio. No quiso contestarle. Por más que Saúl suplicó, buscó su voz, buscó la dirección. ¿Qué hacemos? Ahora, aquí mismo en el pasaje está la respuesta en por qué Dios guardó silencio. Nosotros podríamos haber pensado: venga, pero Dios, ¿por qué no le sopló alguito? ¿Por qué no le dijo qué debía hacer? Váyase, mi hijo, No, Dios guardó silencio. No le dijo nada. ¿Por qué? Resulta que, ¿qué hizo Saúl? Cuando vio que Dios no le hablaba, entonces dijo: no, pues, entonces, ya que Dios no habla, pues va a tocar ir a buscar una divina que me diga qué hacer. Entonces a sus criados los cogió y bueno, búsqueme en una mujer adivina, pues que me diga yo qué debo hacer. Y esto que muestra la Biblia, que está mostrando estratégicamente con esta historia, exponiendo lo que había en el corazón de Saúl. A Saúl realmente no le importaba lo que Dios dijera. No quería escuchar a Dios. Lo que él realmente quería era que una fuerza divina le viniera a solucionar sus problemas. Una fuerza sobrenatural viniera y lo librara del problema que tenía, que era que un ejército poderosísimo los iba a invadir.
Eso era lo único que a él le interesaba en ese momento. Arrepentirse, ajustar su vida al plan de Dios. No, eso no era lo que él quería. Porque Dios le habla a un corazón humillado. Es decir, Saúl nunca buscó la voz de Dios con un corazón humillado, con su vida, su corazón derramado delante de Dios, postrado con su frente en el suelo, pidiéndole perdón porque había pecado. No, Saúl no hizo eso. Saúl vio el problema, dijo: yo necesito solución a ese problema. Y Dios sabe que así como actuó Saúl, tú y yo muchas veces actuamos. Vemos el problema, vemos las dificultades, las situaciones donde se evidencia de que Dios ya no está en respaldo, que ya no está respaldando lo que estamos haciendo, nuestro negocio, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras finanzas. Pareciera que Dios ya no está en el control de eso, pero queremos la solución mágica y queremos buscar a Dios para que nos solucione. Pero no nos interesa realmente Dios, no nos interesa transformar, cambiar, voltear la situación. Muchas veces tú y yo somos como este rey Saúl, y por eso Dios guarda silencio. Ahora, en términos generales en la Biblia, cuando vemos que Dios guarda silencio ante algún pueblo, ante alguna persona, casi siempre hay este patrón, y es que Dios ya le ha hablado a esta persona, ya le ha hablado a este pueblo, a esta nación, como pasó con Israel. Una y otra vez les habla, y les habla y les habla, y una vez lo ignoran, y Dios dice: vayan por aquí, y ellos van por allá. Que de pronto por allá les empezó a ir mal y volvieron medio a asomarse por acá, pero apenas pudieron, otra vez lejos de Dios. Y el Señor: vengan que el camino es por acá, y otra vez tiran para allá. Entonces en ese tira y afloje llega un momento en que Dios dice: ya, guardo silencio, no les voy a hablar más. Voy a dejar que sigan desviados y que empiecen a cosechar los frutos de su desobediencia, de su desorden. Un ejemplo de ello, resulta que Dios se relacionó con el pueblo de Israel, como les decía, a través de profetas, pero hubo un momento en que Él dio una instrucción clara, y Él les dijo: me deben construir un templo, y ese templo no se los voy a dejar a su amaño, como ustedes me lo quieran hacer, porque había muchos templos en la antigüedad a los diferentes dioses paganos e inventados del ser humano. Por lo tanto, esos templos salían de la cabeza del ser humano. No, Dios dice: ustedes me van a hacer uno de estas. O sea, en la Biblia, en las escrituras antiguas, está toda la descripción centímetro a centímetro de qué debían hacer, cuáles eran los módulos, por así decirlo, para que Israel hiciera esto. En la época de Salomón se construyó este templo. Y dice por allá en Primera de Reyes 8 que cuando este templo, que se le llama el primer templo de Jerusalén, fue construido, digamos que hubo una reunión como para decir: venga, este es el templo que Dios nos ordenó construir. Y Dios, de una forma visual, manifestó su gloria como en una especie de nube especial. O sea, era un fenómeno sobrenatural, y todo Israel vio que la gloria de Dios en forma de una nube densa, especial, o sea, a través de una manifestación física, se posó sobre el templo. Y a través de ese acto, Dios estaba diciéndole al pueblo: estoy con ustedes, mi presencia está en este lugar, este va a ser un lugar de adoración, así como lo dijo Jesús: mi casa será llamada casa de oración, de adoración. Allí era el lugar que para ese entonces Dios había determinado que era el punto de comunicación con su pueblo, el punto que les mostraba que el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Ninguna nación vendría a invadirlo mientras la gloria de Dios estuviese en el templo, estuviese en el lugar. Pero ¿qué pasó después del primer templo? La historia bíblica nos lo muestra. El pueblo de Israel iba y venía, alejados de Dios. Dios permitía ciertas situaciones difíciles
cerraba la lluvia, no habían cosechas, otra vez corriendo a buscar a Dios, iban y volvían hasta que la paciencia de Dios se colmó y dijo: los dejamos. Y en Ezequiel 10 se muestra cuando la gloria de Dios abandonó el templo, cuando esa nube especial, esa manifestación física de la presencia de Dios fue retirada. ¿Qué pasó inmediatamente después? A Israel lo invadieron los babilonios y fueron expulsados de la tierra que Dios les había regalado. Fueron expulsados de su tierra. ¿Y qué pasó después? Después, aproximadamente 47 años después, ellos volvieron. Uno de los reyes de Babilonia, pues Dios lo utilizó para que los israelitas volvieran y construyeron el segundo templo. Y ya en este segundo templo no hubo esa manifestación especial que hubo al principio, pero sí se restauró pues todas las prácticas y todas las cosas. Y después de eso, ¿qué pasó? Esto fue aproximadamente en el año 529 antes de Cristo. Después de eso, los profetas que conocemos que escribieron después de esa época fueron Malaquías y Joel. Y si le colocamos años aproximadamente, pasaron unos 139 años hasta que el último de los profetas de Israel escribió, fue reconocido, les habló, y ahí empieza el periodo de los 400 años. ¿Y cuál era la condición de Israel en ese momento? Sometidos primero a los helenistas y después al mundo romano, al imperio romano, que fue como Jesús encontró a su pueblo. ¿Esto qué nos indica, iglesia? La voz de Dios sí es importante. Ignorar la voz de Dios una y otra vez no es negocio. A Dios se le colma la paciencia, porque llega un punto en el que dice: esta persona no quiere nada conmigo, solo quiere resultados, solo quiere que le vaya bien en la vida, pero no me quiere a mí. Ahora, en estas circunstancias, en un pueblo que estuvo rebelde, que iba y se volvía y que después estuvo esclavizado por los romanos, que le tenía que pagar tributo al César, en ese contexto llega Jesús. En ese contexto de un pueblo que por generaciones y generaciones y generaciones Dios guardó silencio, llegó el más grande grito de Dios que ha dado sobre el universo: Jesucristo. Miremos cómo lo dice la palabra de Dios. Allí mismo en Segunda de Pedro, leamos un poco antes, Segunda de Pedro 1, del 16 al 19. Miren el mensaje que está ahí tan especial. Segunda de Pedro 1. Se apagó. Segunda de Pedro 1, del 16 al 19 dice: pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo lo está describiendo: un nacimiento en un pesebre humilde. Y aquí Pablo está diciendo la poderosa venida de Jesús. Dice: nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió el honor y la gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. ¿Qué pasó aquí? Resulta que Dios al principio, cuando se construyó el primer templo, manifestó la gloria de Dios. Esa gloria manifiesta para que los seres humanos la pudieran ver. Pero en Jesús
La gloria que se manifestó es tan poderosa que dice que habla de manera universal, global, por así decirlo. Es decir, en Jesús, en una personita que nació, no un 24 de diciembre, es muy poco probable que esta haya sido la fecha del nacimiento de Jesús. Simplemente esta es una fecha que algún día se quiso utilizar para conmemorar el nacimiento, pero es poco probable que sea esa. Pero a nosotros como creyentes lo que nos interesa es que Jesús nació, y que el hecho de que Jesús naciera implicaba la majestuosa manifestación de la gloria de Dios, la Shekinah. Así se le conocía la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. La Shekinah, la gloria de Dios, estaba en la persona de Jesús. Y es lo que aquí nos está diciendo Pablo. Nos está diciendo, miren lo que implica el hecho de que Jesús haya venido a nuestro mundo. No solamente es el fin de un silencio de 400 años con el pueblo de Israel, sino que es una voz tan poderosa que ahora no solamente le va a hablar a Israel, porque los profetas le hablaron a Israel, pero ahora Jesús le iba a hablar al mundo entero, a ti y a mí. Y este es el contexto de lo que tenemos que recordar y celebrar hoy. No es casualidad que Jesús haya nacido en un pesebre, no es algo ligero, es la voz de Dios manifestándose a través de nosotros. Pero su voz sigue siendo especial, y Él aún sigue guardando silencio en muchas vidas, y muchas veces guarda silencio cuando nosotros no andamos bien y cuando no queremos reaccionar y corregir lo que nos pide. Entonces guarda silencio. Nos dice, pues, si no quieres entender, yo no te quiero hundir más, porque si te hablo y no escuchas, voy a poner un pie en tu cabeza para destruirte. Muchas veces por misericordia, por amor a nosotros, no nos habla. Imagínense lo que significa esto. Que tú tengas situaciones, imagínate, ponte un momento en los zapatos de Saúl, desesperado por una situación difícil, realmente complicada, queriendo escuchar la voz de Dios, y el Señor guardando silencio. ¿Por qué guardó silencio? Porque no había un corazón dispuesto a arrepentirse, dispuesto a corregir, dispuesto a cambiar nada. Solo había una persona queriendo que le solucionen el problema. ¿Cuántas veces hemos estado así? Recuerden esa enseñanza, esa parábola de Jesús, del rico y Lázaro. Ahí hay un mensaje clave que dio directamente el Señor Jesús. El rico falleció, también Lázaro. Ambos tuvieron la oportunidad de dialogar en esa dimensión, o en ese momento digamos después de la muerte, con Abraham. Y entonces el rico dice, venga, mande a Lázaro para que le diga a mis hermanos, pues, que se arrepientan, para que no tenga que venir hasta el sitio de sufrimiento, de desolación. Y la respuesta de Abraham, de acuerdo a la parábola, la enseñanza que dio Jesús, es que le dijo, no, sus hermanos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen y les obedezcan a ellos. Y replica el rico, le dice, no, pero es que si de pronto alguien de nosotros de entre los muertos se levanta, ellos sí van a creer. Y Jesús, que conoce el corazón humano, dice, no, si no escuchan a Moisés y a los profetas, que es la voz viva de Dios, ¿por qué van a escuchar a una persona aunque se levante? O sea, ¿qué está diciendo ahí? Está poniendo una balanza, lo que significa la voz y el poder de la voz de Dios a través de las escrituras, a través de lo que Dios ya ha hablado. Dice, si no le hacen caso a eso, aunque muchas personas se levanten de los muertos y vayan y les hablen, tampoco le van a escuchar. Porque no se trata solamente de que vivamos experiencias y que Dios nos hable bonito y que sea una opción más. Dios quiere corazones transformados. No sé, iglesia, cuál es la situación que Dios hoy ha puesto en tu corazón. Esa situación difícil, esa voz que de pronto le has pedido al Señor, que de pronto lo que has visto es el silencio de Dios. Seguramente le has preguntado muchas veces, Señor, ¿esto por qué pasa? ¿Y qué pasa con esta situación? Y muéstrame. Tal vez el Señor no muestra nada. Es hora de revisar en nuestro interior.
Porque quizás el hecho de que Dios no muestre no quiere decir que Él no nos ame. Dios nos ama definitivamente. Somos nosotros los que nos alejamos de Él, y Él vuelve y nos trae, vuelve y nos llama. Y muchas veces Él simplemente dice: voy a dejar que las circunstancias que va a cosechar por sus malas decisiones sean las que les hablen. Muchas veces Él simplemente nos deja, ya que no queremos escuchar, pero su amor está ahí. Él aún espera que tú te arrepientas, que hagas una revisión de lo que pasa en tu vida. No, a veces somos muy expertos en torcer la voluntad de Dios y acomodar las cosas. Dios dice: no hagas esto, y nosotros: no, pero es que si se hace así, así, de pronto pasa. Y Dios te pide: debes hacer esto, debes ser generoso, debes predicar el evangelio de Dios, debes hacer esto. O sea, hay tantas órdenes que el Señor nos da que nosotros ignoramos todos los días. Cuida que esas instrucciones que el Señor te da, que tú ignoras y estás ignorando todo el tiempo, pues no sean tantas que llegó el momento en que tú ya no te interesa la voz de Dios, sino que estás aquí es por tus propios intereses, porque así no funciona la comunicación con Dios. La comunicación con Dios es en los términos de Él, no en nuestros términos. Él te va a hablar cuando Él te quiera hablar, y tal vez hoy en esta tarde te habló, y te habló claramente, y ya tú sabes en tu corazón que hay que ir a cambiar. Así que, ¿qué estás esperando? Iglesia, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios porque tenemos a Jesús. Si no fuera por Jesús estaríamos perdidos. Imagínense nuestra vida, nuestras mañas, nuestras debilidades sin el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Nuestro único destino sería condenación, castigo. Pero el hecho de que Él nació, de que después entregó su vida en una cruz, es lo que nos tiene aquí, llenos de pecados, llenos de errores, pero clamándole a Dios que tenga misericordia de nosotros. Cierra tus ojos, iglesia.